Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidas a su segunda sesión de este curso de investigación educativa 2. Vamos a continuar con nuestro trabajo que hemos dejado pendiente de la semana anterior. Pues trabajamos, si ustedes lo recuerdan, en la formulación de hipótesis una hipótesis que será el punto de partida que ahora como investigadoras pues tenemos el compromiso de someter a prueba a través de un trabajo de investigación. Ya continuamos en su fase de planeación, pero ahora profundizamos en esta tarea. Y por lo tanto, bueno, pues vamos a detenernos un poquito con la finalidad de poder entender este proceso. Recordarán ustedes que la clase anterior tuvimos oportunidad de formular pues 4 tipos de hipótesis que son diferentes porque relacionan en los 3 últimos ejemplos, así lo vimos, 2 variables con un grado de relación distinto. Y la primera, el primer ejemplo que formulamos, fue una hipótesis de carácter descriptivo. Si ustedes recuerdan, en el primer caso, pues se trata precisamente de investigaciones de carácter descriptivo que no pretenden pues resolver un problema, pretenden familiarizarse con él, profundizar en su estudio, entenderlo, saber qué es lo que está sucediendo, para que en lo sucesivo, con otra investigación, por supuesto, pues puedan probablemente plantear ahora sí una posible solución. Las hipótesis descriptivas son las más sencillas de formular y también pues de probar en la práctica. Vamos elevando el grado de complejidad conforme vamos formulando un tipo de hipótesis diferente. Ustedes formularon después de la hipótesis descriptiva una hipótesis correlacional, una hipótesis explicativa y una hipótesis de 2 grupos que nos permite comparar resultados en 2 grupos diferentes. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Bueno, pues vamos a definir las variables que integran estas hipótesis, porque las hipótesis están compuestas por variables. ¿Y qué son las variables? Bueno, pues las variables son esos aspectos, esos fenómenos, asuntos que nos interesa investigar. En algunos casos, esos asuntos, fenómenos o aspectos se pueden manipular. En otros casos, solamente se pueden medir. Por eso reciben nombres distintos. Comentábamos la clase anterior que a veces puede denominarse variable independiente o variable dependiente, según el tipo de hipótesis. En otros casos, solamente son variables. Variables descriptivas que pueden ser también de distintos tipos. Vamos a ver en un ejemplo cuál es el paso siguiente, cómo es que se define. Y vamos a utilizar primero el tipo más sencillo, el tipo de hipótesis descriptiva para ver, pues, cómo es que vamos a definirlas, dónde vamos a localizar esas definiciones y cómo es que cada una de ustedes, pues, va a intentar definir sus variables según la hipótesis que elija, porque ahora el reto que cada una de ustedes tiene será elegir de las 4 solamente una, la que les interese, pues someter a prueba a través de un proyecto de investigación, que como ya se los mencioné, no vamos a desarrollar en este curso, pero podrán desarrollarlo más adelante, tal vez en alguno de los seminarios que cursan. Pero van a elegir entonces solo uno, ¿verdad? Solo una hipótesis, no las 4, solamente una. Y sobre la que elijan van a definir las variables.
Voy a tomar como ejemplo la más sencilla. Voy a compartir la pantalla para que veamos un ejemplo de la definición. Bien, tenemos primero la definición de hipótesis para que no se nos olvide. Aquí tenemos otro autor. Recordemos que es una proposición anunciada para responder tentativamente a un problema. No sabemos si esto va a resultar cierto o falso. Lo que hemos escrito en la hipótesis es tentativo y precisamente porque es tentativo, necesitamos realizar la investigación. Ejemplo, si mi pregunta de investigación dice, ¿cuál es el factor determinante del éxito escolar de los alumnos de primer semestre del Instituto tal de Tierra Blanca, Veracruz? Bueno, esa es una pregunta que me causa inquietud. Esta es una pregunta general de investigación y tentativamente respondo así. El factor determinante del éxito escolar de los alumnos de primer semestre del Instituto de Tierra Blanca, Veracruz, es el modelo pedagógico que sustenta la práctica docente. Esto es un ejemplo de hipótesis descriptiva. Esto es, no vamos nosotros en esta investigación que asumimos tendrá que desarrollarse para poder probarla, en realidad no vamos a aplicar algo para resolver un problema porque lo que vamos a buscar es información, es una investigación de carácter descriptivo. Esta es una hipótesis descriptiva. Solamente que aquí encontramos no una variable independiente, no una variable dependiente, pero sí encontramos dos variables. Por una parte, tenemos éxito escolar y por otra parte tenemos modelo pedagógico. Pero para no confundirnos, las identificamos solamente como variable 1 y variable 2, ¿sí? ¿Por qué no las vamos a identificar como independiente y dependiente? Si aquí estamos dando a entender que el éxito escolar lo provoca el modelo pedagógico. Bueno, pareciera, ¿verdad? Pareciera que eso estamos nosotros afirmando, pero en realidad nosotros no vamos a realizar la investigación para probarlo. Nosotros vamos a recabar información de algo que ya sucedió, es decir, de algo que ya está llevándose a cabo, es decir, el docente o los docentes en este instituto tienen un modelo pedagógico como base de su práctica diaria y creemos que eso es lo que está provocando que los estudiantes tengan éxito en la escuela. ¿Sí? No significa que nosotros vamos, por ejemplo, a preparar a los profesores, les vamos a dar un curso de formación o de actualización sobre un modelo pedagógico específico durante un tiempo y luego vamos a recabar información sobre los resultados para demostrar que gracias a esa formación y al manejo de un modelo pedagógico específico, los alumnos tienen éxito. No, ¿verdad? No lo vamos a hacer nosotros, los investigadores. Lo que vamos a hacer es recabar información sobre algo que está sucediendo en ese escuela. Entonces,
Las variables que aparecen aquí, insisto, las vamos a identificar solamente como variable 1 y variable 2, porque son las cosas que me interesan, son los fenómenos que llaman mi atención, el éxito escolar y el modelo pedagógico. Y por lo tanto, son los términos que voy a definir, ¿sí? ¿Y cómo los voy a definir? Bueno, pues los voy a definir en dos sentidos. Son dos tipos de definiciones. Hay una definición que se denomina nominal o constitutiva, que es una definición teórica, y hay otra definición que se llama operacional, que es una definición que me sirve para medir lo que necesito medir para demostrar si la hipótesis que he escrito la acepto o la rechazo. Esto parece un poquito complicado, pero en realidad no lo es. Veamos por partes. Primero, definición nominal o constitutiva es teórica. Digamos que la voy a obtener idealmente de algún diccionario especializado, de algún libro, de algún documento, puede ser hasta de un video, de alguna página, siempre y cuando exista un autor, exista un año, exista una referencia que pueda ubicar. La puedo incluso copiar textualmente, siempre y cuando anote el autor, el año, la página, si se trata de un libro, de una revista. Si se trata de un video, puedo anotar la dirección o la referencia de ese video con el nombre del mismo o el sitio que haya visitado, y si no tengo el nombre de un autor, puede ser el nombre del sitio y el año de publicación de esa página que estoy consultando. Y se vale, ¿sí? Por ejemplo, éxito escolar. ¿Qué es el éxito escolar? Vamos a suponer que encuentro esta definición. El éxito escolar, entre comillas, es el cumplimiento satisfactorio por parte del estudiante de metas y objetivos propuestos por la institución educativa, ¿sí? Aquí no me aparece el autor, pero idealmente tendría que aparecer el autor para no confundirlas. Voy a agregarle por aquí el autor. De acuerdo con el estilo APA, solamente colocamos el apellido, el año y la página, ¿sí? Esta es la referencia, lo que está entre comillas es la cita. Así tendría que aparecer la de ustedes. Esta es una definición nominal o constitutiva, es una definición teórica. ¿De dónde la obtengo? De un libro, diccionario, de una página, de un video. Idealmente debe aparecer la referencia. No necesariamente tiene que ser así, de un autor, con un apellido, un año y una página. Puede ser de un sitio, insisto, y necesitaríamos anotar entonces la dirección electrónica. Pero ese sitio tiene que ser un sitio que no nos vaya a desaparecer de un día a otro, por ejemplo, SEP, ¿no? Secretaría de Educación Pública, y anotamos el año de publicación. Procuremos consultar fuentes recientes de 10 años hacia atrás, cuando más, ¿no? Y entonces copiamos esa definición. ¿Para qué hacemos esto? ¿O por qué se tiene que hacer esto en investigación? Para demostrar que sí sabemos de lo que estamos hablando, porque de repente, sobre todo en nuestra carrera, hay muchos términos que podemos confundir, ¿no? Por ejemplo, hábito de estudio, técnica de estudio, estrategia de aprendizaje, estrategia de enseñanza, técnica de enseñanza, técnica
técnica didáctica, técnica grupal, dinámica de grupo, dinámica de enseñanza, en fin, o sea, estos términos son tan parecidos que muchas veces podemos indebidamente utilizarlos como sinónimos. Entonces, para que no haya lugar a duda, mejor vamos al diccionario y tomamos el significado, cuál debe ser, y anotamos la fuente. Entonces, de la hipótesis que ustedes elijan, determinan cuál es la variable o las variables y hay que buscar su significado para escribir la definición nominal o constitutiva. Y lo mismo tendríamos que hacer con la otra, es decir, ay Dios, con modelo pedagógico, ¿sí? O sea, tenemos que definir las dos, no solamente en este caso éxito escolar, sino también modelo pedagógico. Si eligen una de las otras variables que llevan variable independiente y variable dependiente, lo mismo, ¿no? Definimos conceptualmente independiente y conceptualmente la dependiente. ¿Qué dice el diccionario sobre su significado? Ahora, ¿y cuál es entonces la definición operacional? Esta se refiere a la manera como nosotros vamos a poder advertir que realmente existe, en este caso, el éxito escolar y por lo tanto vamos a poder medirla. Eso no lo vamos a buscar en el diccionario. Eso lo vas a decidir tú como investigadora, ¿sí? Entonces, hay que elegir, por ejemplo, si el diccionario me dice que el éxito escolar es el cumplimiento satisfactorio por parte del estudiante de las metas y los objetivos que propone la institución, entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que un estudiante cumple de manera satisfactoria con esas metas, con esos objetivos que la escuela indica? Ah, bueno, pues me voy a dar cuenta, por ejemplo, si el estudiante obtiene calificaciones mínima de 8, si realmente adquiere los conocimientos que son propios de las asignaturas que cursa, si realmente desarrolla las actitudes que se establecen en los objetivos de aprendizaje, si realmente está incorporando en su comportamiento los valores que aparecen, por ejemplo, en su reglamento, si se relaciona de manera positiva con sus compañeros, si se relaciona de manera positiva con los profesores. Pero aquí, eso es lo que yo he decidido, ¿verdad, María Teresa? Pero puede ser que, por ejemplo, para Blanca, para Gemma, para Esmeralda, éxito escolar sea otra cosa, ¿no? A lo mejor dice, pues no, yo creo que éxito escolar, sí, obviamente el diccionario me dice que tiene que ver con el cumplimiento satisfactorio por parte del estudiante de las metas y objetivos que propone la institución, pero para mí no tendrían que ser 8. O sea, para mí el estudiante que cumple satisfactoriamente debe tener calificaciones de 10. Bien, ese es entonces su definición operacional de otra persona, ¿no? Vamos a suponer de Blanca. Calificaciones de 10. Y puede decir que adquiera al menos el 90% de los contenidos que establecen los programas de las materias que cursa, ¿verdad? A lo mejor aquí no está establecido de esta manera, pero entonces Blanca decide que tiene que hacerlo con mayor precisión y decir, pues el 90%
de ese listado de contenidos que aparecen en los programas, ¿no? Y a lo mejor dice, pues yo no voy a exigir a lo mejor esto de las actitudes y los valores porque pues creo que eso es más complicado de medir y no creo que deba incluirlos en mi investigación. Voy a enfocarme solamente a dominio de conocimiento, es decir, de los saberes, de los saberes que son conceptuales. Hablamos, por ejemplo, de fechas, de hechos, de acontecimientos, de fórmulas, de, en fin, ¿no? Cuestiones que se puedan valorar o evaluar a través de exámenes. Ya las actitudes y los valores pues son como más subjetivos y me va a costar más trabajo medirlos, entonces mejor no los voy a incorporar y se vale, porque el que decide es el investigador. Por eso son tan importantes las definiciones operacionales, porque son como las cuestiones que tú estableces como para proteger tu investigación y decir, esto es lo que yo decido y sobre esta base desarrollo mi trabajo de investigación. Puede que alguien no esté de acuerdo conmigo, con mis resultados, con mi metodología, con lo que yo escribo, pero precisamente por eso me anticipé y en mis definiciones lo establecí, ¿verdad? Para que desde el principio se sepa hacia dónde van a orientarse todos mis esfuerzos. Y a lo mejor digo, pues sí, también para mí tener éxito en la escuela significa que puedo convivir con los demás, ¿no? Y que puedo convivir con mis compañeros y que puedo convivir con los estudiantes, perdón, con los profesores y que la relación que establezco con ellos pues es positiva. Entonces, es válido, lo puedo dejar, ¿sí? Pero alguien también pueda decir, no, pues para mí, ¿no? O sea, yo creo que una persona puede tener éxito en la escuela y eso no significa que se va a llevar bien con todos, ¿no? Hay personas que tienen éxito en la escuela y puede ser que la relación con los demás no sea precisamente positiva y eso no le quita que tenga o pueda tener, por ejemplo, dominio de contenidos, calificaciones aprobatorias y probablemente él tenga conocimiento de sí mismo, pueda tener confianza en sí mismo, pueda tener una alta autoestima, empieza entonces a mencionar otras cuestiones que se llaman, o sea, este listado de cuestiones que anotamos en la definición operacional se llaman indicadores, ¿sí? Y estos indicadores son los que me van a servir de base para poder elegir los instrumentos de obtención o de recolección de datos. Por eso son tan importantes. Existe una estrecha relación entre las variables, sus definiciones, los indicadores y los instrumentos para reunir la información. Incluso las técnicas, ¿no? Las técnicas que empleamos para reunir la información. Por eso es que en investigación nos piden un recurso como el que vamos a mostrar a continuación. Voy a cambiar de pantalla para que veamos un ejemplo.
Tengo un minutito porque a ver, está un poco, espero que alcance a ver, que alcance a ver. Este es un cuadro que se puede identificar con nombres distintos, ¿no? Aquí aparece como título, así en grande, operacionalización de variables. También se le identifica como matriz de variables. Pero en este cuadro están reunidos los elementos más importantes. Por ejemplo, aparece en la primera columna variables. Después está la definición, pero la definición teórica, que también se conoce como definición constitutiva. Después aparecen las dimensiones, que serían como, como las caras, las partes, los elementos de esta variable, los indicadores, y aparece en blanco eh, la columna que lleva como título ítems, que serían como las preguntas a incluir en un instrumento para reunir información. Vemos que la primera variable es estrategias pedagógicas. En una definición que proporciona Herrera 2013, como vemos al final, nos dice:
Son las acciones que realiza el docente con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los educandos sobre una temática en particular. Dimensión, que serían como las partes entonces de la variable, en este caso de las estrategias pedagógicas. Dicho de otro modo, ¿qué incluye, qué comprende una estrategia pedagógica? Bueno, pues recursos, habilidades, experiencias. ¿Cómo puedo observar, medir, identificar una estrategia pedagógica? Con herramientas didácticas, con experiencias, con trabajo cooperativo, en este caso, métodos, técnicas de enseñanza. Y por otra parte tenemos educación ambiental, que sería la otra variable. Y definen proceso permanente, progresivo, coherente, dirigido a la formación de conocimientos, valores y conductas en las poblaciones humanas. ¿Cómo se divide, cómo se pueden identificar las partes, las fases, las facetas, en este caso de la educación ambiental? Bueno, aquí identifican dos partes, en un entorno educativo o en un entorno social. ¿Cómo podemos medir este proceso de formación en educación ambiental? Bueno, pues en actividades, talleres, charlas, jornadas, proyectos, encuentros comunitarios, relación entre padres y alumnos, sin que veamos directamente la hipótesis, asumimos que entonces se trata de una investigación en donde pondrán en marcha diferentes estrategias pedagógicas para poder formar a los estudiantes en este rubro de la educación ambiental, pues para poder encontrar solución a problemas que seguramente aparecen tanto en la escuela como en la comunidad relacionados precisamente con la contaminación o la falta de cuidado en el medio ambiente. Y suponemos, por el tipo de indicadores, en esta investigación, pues se organizarán talleres, charlas, jornadas, proyectos, encuentros comunitarios, en donde además los profesores o el profesor va a trabajar de manera cooperativa con diferentes herramientas, con sus alumnos, con diferentes métodos, diferentes técnicas, con la finalidad de promover este tipo de educación ambiental en los estudiantes. El investigador lo que tiene que hacer es constatar, por una parte, que realmente el profesor esté implementando lo que nos está diciendo, ¿sí? Es decir, que realmente esté utilizando herramientas didácticas de trabajo cooperativo con diferentes métodos y técnicas de enseñanza. Existan diferentes recursos, que se promuevan habilidades y experiencias distintas para facilitar la formación y el aprendizaje de los alumnos. Y por otra parte, que los estudiantes, tanto en el entorno educativo o de la escuela como en el entorno social, lleven a cabo otro tipo de acciones como proyectos comunitarios, como incluyendo a los padres de familia, talleres, charlas, jornadas para poder pues mejorar el medio ambiente, preservarlo, tal vez disminuir la contaminación, ¿verdad? Todo esto lo estamos asumiendo. Si todo esto, ¿verdad? Tuviéramos que constatarlo, pensemos tal vez en algún tipo de cuestionario que se aplique
por ejemplo, a los estudiantes para verificar que realmente participaron en este tipo de experiencias, pues les preguntaríamos, por ejemplo, relacionado con la primera variable, por ejemplo, ¿tu profesor implementó en el aula estrategias didácticas de trabajo cooperativo sobre el tema de educación ambiental? Y luego, para poder medir que realmente hubo un impacto de esas experiencias fuera de, con respecto a la educación ambiental, a los mismos alumnos les preguntaría, ¿participaste dentro y fuera de la escuela en la organización y desarrollo de algunos talleres, charlas, encuentros comunitarios para la mejora del ambiente, para el cuidado ambiental? Estamos hablando solo de preguntas, no estamos poniendo opciones de respuesta. Pero para eso sirven estas tablas, nos orientan para poder determinar como qué podemos preguntar, ¿sí? Este cuadro, entonces, es importante por esa razón. Depende, por supuesto, del tipo de hipótesis que nosotros vamos a elegir. Si regresamos al ejemplo anterior, al ejemplo del éxito escolar, de inicio tendríamos que reconocer que habrá indicadores que no necesariamente convendría preguntarles a través de un cuestionario eh, o directamente a los estudiantes, pues porque seguramente no voy a tener respuestas muy confiables. Pero sí podría consultar en los expedientes, por ejemplo, cuántos alumnos tienen promedios de 8, 9 y 10. Y así podría obtener la información que necesito. Esa sería una técnica, ¿no? Consultar los expedientes para saber si ellos han adquirido ciertos conocimientos que consideramos básicos y poder decidir si realmente están teniendo o tienen el éxito escolar que me interesa averiguar. Puedo aplicar una prueba de conocimientos generales, elegir, por ejemplo, de las asignaturas que cursan y entonces puedo aplicar un examen general de conocimientos. Y lo mismo, por ejemplo, si fuera a medir actitudes, que resulta también algo muy subjetivo, pues entonces existen escalas de actitudes en donde generalmente estas escalas le preguntan al estudiante si está totalmente de acuerdo con algo o está totalmente en desacuerdo. Por ejemplo, si una actitud fuera disposición para trabajar en equipo, entonces la escala me plantea, me gusta trabajar en equipo. Y el estudiante tiene que elegir entre, estoy totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Estoy en desacuerdo. Estoy totalmente en desacuerdo.
Estas son las escalas de actitud. Son muy subjetivas, ¿verdad? Pero para eso nos sirven. Perdón. Y entonces el instrumento es otro. ¿Se dan cuenta? Cada indicador exige una técnica o un instrumento diferente. El primero es una revisión de expedientes o una consulta en las boletas. El segundo es una prueba o examen general de conocimientos. El tercero es una escala de actitudes. Para poder determinar si el estudiante se ha apropiado de ciertos valores, pues tendríamos que hacer actividades como tal vez dinámicas o dramatizaciones para poder observarlos y saber y ver cómo se comportan y saber, por ejemplo, si ellos pues son respetuosos, los valores que me interesan, ¿no? Si están siendo honestos, si son, perdón, solidarios, si ellos están manifestando los valores, ¿no? Y esto me lleva más tiempo, porque entonces ya son como juegos vivenciales, como otro tipo de técnicas que, insisto, llevan más tiempo. Y lo mismo si se trata de evaluar o de obtener información sobre relación positiva con otros estudiantes y con los profesores. Tendría que observarlos. La técnica es observación. Y de la misma manera, pues tendría que utilizar, por ejemplo, pues un anecdotario en donde yo tal vez ocupe algunas horas en los recesos, algunos minutos, perdón, en los recesos para poder observar cómo es que ellos se relacionan con sus compañeros, si se acercan, si platican, o lo contrario, a lo mejor se aíslan o tal vez hasta existen agresiones y así tendría yo que ir tomando notas. Por supuesto que cuando son poblaciones muy amplias, por eso es que se eligen las muestras, ¿no? Y decimos, bueno, no voy a poder observar a todos los alumnos, pero voy a elegir algunos de ellos, pero este es otro tema, ¿no? En este momento, lo que vamos a hacer durante la semana es entonces poder definir primero, así, de forma teórica, nuestras variables, pero para ello, primero tienen que elegir su hipótesis. Tenemos la hipótesis, identificamos porque a lo mejor nada más es una, o las variables, y procedemos a definirlas nominal o constitutivamente, que son las teóricas. Esto significa busco en algún libro su significado, copio y anoto la referencia. Y luego pienso de qué manera puedo medir esas variables. Hago mi lista de indicadores. Y luego lo voy a agregar aquí. Propongo mi lista de técnicas e instrumentos. Por supuesto, no voy a elaborar, solamente voy a proponer. Aquí quedamos que es revisión de expedientes para las calificaciones. Esta es una prueba de conocimientos. Esta es una escala de actitudes. Estos serán juegos vivenciales. Esto será observación.
observación con anecdotario. Aquí aparece un enlace, pero no me funcionó. Se los voy a dejar de todas, se los voy a actualizar. Voy a quitar este y para que lo puedan consultar durante la semana y puedan ver otras técnicas o otros instrumentos que puedan servirles a ustedes. Y entonces, en la tarea, nuestra tabla debe tener las variables, las definiciones, los indicadores y la propuesta de la técnica o el instrumento. Para que no se les olvide, les recuerdo y el ejemplo que fue
el que comentamos. Recuerden que este se obtiene del libro o alguna otra fuente. Este eres tú. Decide cómo lo vas a medir. Aquí es en donde enlistas, es en la operacional. Y en la operacional es en donde mencionas las técnicas o los instrumentos. Ahorita les pongo el ejemplo completo. Bueno, esto de tú se ve. Aquí he puesto dos, pero acuérdense, es probable que ustedes, si eligen la primera, nada más tengan una y es válido. De todas maneras, si tuvieran duda al respecto de esto, con toda confianza, ustedes me escriben. Primero, pues para decirme, a ver, yo elegí esta hipótesis y creo que mis variables son estas. Eso es lo primero, ¿verdad? Para que no nos vayamos a confundir y busquemos definiciones que no corresponden a las variables de la investigación. Cuando ya estemos seguras de que esas son las variables, entonces vamos a buscar a una fuente la definición constitutiva. Sobre la definición constitutiva no hacemos indicadores ni nada por el estilo, ni técnicas de instrumentos. Lo hacemos sobre las definiciones operacionales, ¿sí? Porque esas son las que medimos. Y entonces esas las hacemos, las hacen ustedes, las, este, las deciden ustedes, las que hacen la investigación, ¿cuántos indicadores? Los que ustedes decidan. ¿Cómo lo van a medir? ¿Con qué técnica, con qué instrumento? Pues que sea apropiada para lo que van a medir. Les voy a agregar un enlace para que ustedes vean otros tipos de instrumentos que pueden servirnos en educación. Se los voy a dejar aquí en esta presentación. Como enlace, les voy a agregar la presentación en la plataforma para que la puedan ver. Y entonces, de ahí puedan también elegir otras técnicas, otros instrumentos que son apropiados para educación. Bien, pues entonces yo me despido, quedo a sus órdenes. Por favor, escríbanme para que podamos juntas, pues, trabajar en estos aspectos para decidir o que ustedes me digan qué es lo que deciden respecto de su hipótesis, para que me comenten sobre sus definiciones, para que podamos, pues, trabajar juntas incluso los indicadores y podamos elegir las técnicas y los instrumentos que sean más apropiadas. Ustedes tienen un anticipo, algo que hicieron en el curso pasado que puede servirles como base, también de eso se pueden guiar y yo sé que lo pueden hacer muy bien. Sigo entonces en comunicación, sigo a sus órdenes, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y les mando un abrazo muy fuerte. Nos vemos el próximo viernes, primeramente. Hasta pronto. Muchísimas gracias.